Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ahora, de viva voz, como le anuncié desde un principio, me complace mucho y como siempre agradezco en público su buena disposición para estar con nosotros, siempre que se lo pedimos, el joven maestro Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y un prestigiosísimo académico de nuestra UNAM, la Facultad de Derecho. Muy buenos días, Francisco, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, mi querido Ricardo. El gusto y el honor siempre es mío estar contigo y con tu audiencia. Maestro, tal vez por evadir el centro de la discusión, algunos ministros de la Corte se están saliendo por la tangente diciendo que no tiene facultades la Corte para determinar si la prisión preventiva oficiosa es materia o no de la propia Corte, es decir, eliminarla, que si es materia o no, dicen que no están en facultades. ¿Es así? El tema principal, que es el que nos ocupa, es sobre la prisión preventiva oficiosa, esa prisión preventiva en automático, pero paralelamente se empezó a considerar la posibilidad de que se analizara si la Corte tiene facultades para poder dejar de aplicar una porción de la Constitución, el artículo 19 en su segundo párrafo, a lo que le llaman técnicamente el que la Corte pudiera ordenar que se inaplique la prisión preventiva oficiosa desde la Constitución. Ese era el tema de fondo, porque era todavía mucho más de fondo el que la Corte pudiera declarar si ellos mismos pudieran determinar una parte de la Constitución inconstitucional, si la Constitución puede ser inconstitucional. Pero bueno, ese debate no se iba a tener en cuenta, no iba a ser sujeto, pero sí podía haber sido sujeto el tema de la inaplicación de una parte de la Constitución, y la mayoría dijo que no, porque ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ni la Cámara de Senadores, en sus respectivas demandas de acciones de inconstitucionalidad, le hicieron esa propuesta de que se pudiera estar de alguna forma cuestionando a la propia Constitución, todavía que los cuestionamientos venían a una ley secundaria, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde también se incorpora el tema de la prisión preventiva oficiosa, y ahí es donde nos encontramos, porque de hecho, en esas dos sesiones que ya transcurrieron entre el lunes y el martes, ya todos los ministros expusieron sus razonamientos jurídicos, pero faltaba la parte sustantiva, el que pudieran votar para determinar cuál iba a ser la decisión que tomarían, y además considerando que se requerían 8 votos cuando menos de los 11 ministros para poder tomar una decisión que tuviera efectos obligatorios. Entonces, esta votación se pospuso para el próximo jueves, para el día de mañana, con el propósito de que el ministro Luis María Aguilar pudiera recoger parte de los muchos argumentos, pudiera hacer una variación en su proyecto original, y hasta mañana vamos a ver cómo va a quedar en definitiva, si es que así podemos hablar en definitiva mañana, porque a lo mejor puede ser un nuevo proyecto que la mayoría quisiera tener más tiempo para poderlo estudiar, o ya se estaría votando el día de mañana, con independencia de que hay otro tema pendiente, que es un amparo indirecto, un amparo en revisión, que también es sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa. Maestro, mencionaste los derechos humanos, y la propia Organización de Naciones Unidas ha señalado que la prisión preventiva oficiosa es un atropello a los derechos humanos y contraviene los acuerdos internacionales en la materia. ¿Estás de acuerdo y México debiera sujetarse a ello o continuar con 90,000 personas que no han sido sentenciadas todavía en prisión por sospecha de haber cometido un delito? La prisión preventiva en automático, esta oficiosa, por supuesto que es violatoria de derechos humanos, a la libertad personal, presunción de inocencia, debido proceso, y esta debiese ser eliminada de nuestro sistema jurídico. El problema es que se encuentra esta restricción
restricción a los derechos humanos dentro de la propia Constitución y, por supuesto, que va en contra de criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de compromisos que tiene el Estado mexicano frente a tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y por eso es que la Corte, yo creo que en el fondo nos está quedando de ver esta gran discusión, porque simplemente es lo siguiente: pensemos que el día de mañana el Poder Revisor de la Constitución, el Congreso de la Unión y legislaturas locales decide introducir la tortura como una excepción dentro de nuestro sistema jurídico, o reimplantar la pena de muerte. Entonces pareciera que la Corte va a decir, bueno, es que ya está en la Constitución y aunque sea restrictivo a derechos humanos, yo, Corte, no tenemos facultades para poder poner sobre todo encima todos los derechos humanos conforme al artículo primero constitucional y que se relacionan de fuente internacional. Entonces yo considero, porque además si así son compromisos internacionales, que el Estado mexicano, claro que debe de acatar estas resoluciones, esos criterios de la Corte Interamericana, sí, y que inclusive ya viene uno en camino, mi querido Ricardo, que es la resolución del caso García Rodríguez, sí, y que próximamente, yo ya se celebró una audiencia pública, apenas a finales de agosto, y próximamente la Corte Interamericana, lo más seguro, indudablemente, va a condenar al Estado mexicano sí, sobre temas de prisión preventiva, entre otros temas, y ahí sí creo que nuevamente se va a poner el tela sobre la discusión este asunto, que indudablemente es algo que se tiene que revisar, y principalmente, digo, en estos casos, ya por el poder reformador de la Constitución, dado que la Corte ya no va a querer hacer una reinterpretación, que así es como se vislumbra sobre este artículo 19 constitucional. ¿Te refieres a este hombre que ha batido un triste récord de 17 años en prisión por esta figura de la prisión preventiva oficiosa? Así es, estamos hablando de dos personas, que es Daniel Alpizar y García Rodríguez, Alpizar y García Rodríguez. Son dos personas que fueron señaladas de haber cometido presuntamente un delito de homicidio y estuvieron en prisión preventiva 17 años. Pero así como ellos dos, hay más de 90,000 personas, que ya señalabas esa cifra, que se encuentran en prisión preventiva, entre oficiosa y justificada. Y se tiene que revisar caso por caso, porque no es posible que generalmente sean las personas de condición modesta, los más pobres, o quienes se les esté violando sus principios de presunción de inocencia, que se encuentren en prisión. Entonces yo espero que realmente haya una revisión, porque no se trata solamente de pensar que si se elimina la prisión preventiva oficiosa van a salir más de 90,000 personas. Eso es falso. Se tendría que revisar caso por caso si se cambia una medida cautelar de esa naturaleza, y esto con independencia de que de las decisiones que pueda tomar el propio Poder Judicial a través de la Corte. Maestro, finalmente, ¿tú crees que estas dos iniciativas empujadas por el actual gobierno de la 4T son hechos aislados o tienen que ver este asunto de que permanezca la prisión preventiva oficiosa y el que la Guardia Nacional se incorpore con tareas policíacas al ejército, de tal manera que el día de mañana pudiéramos ser detenidos por cualquier militar y llevados a la cárcel en automático? Claro, en el caso de la prisión preventiva, el gobierno federal tiene, digamos, la ventaja, porque ya se encuentra el texto en la Constitución y porque los ministros ya se pronunciaron en el sentido de que ellos no están de acuerdo en que se pueda inaplicar la Constitución. Y además creo que es falso que se diga que si se elimina la prisión preventiva oficiosa se va a generar impunidad. De ninguna manera, porque en ese supuesto que se invalidara, cada ministerio público, cada fiscalía tiene la obligación de reunir pruebas y de justificarle ante un juez para que el juez analice si va a imponer la prisión preventiva justificada. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Y por la otra, en el caso de la Guardia Nacional, ahí es también un gran tema, que sabemos que actualmente en el Senado de la República ya está conociendo
esta minuta que fue aprobada por la Cámara de Diputados para que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional y tenga la posibilidad de que realice tareas de seguridad pública, cuando el Ejército no está capacitado para ello, y que inclusive la propia Constitución dice que en tiempos de paz, porque no nos encontramos en guerra desde el punto de vista México nación frente a otros países, conforme lo dice la propia Constitución, todos los militares deben de estar en sus cuarteles, no deben de estar realizando ni tareas de seguridad pública, ni mucho menos construyendo refinerías, el tren turístico, ni estar cuidando las aduanas, ni puertos. Es decir, el Ejército está teniendo actividades más allá de lo que se estima que debiesen ser sus facultades en tiempos de paz. Es un tema que eventualmente tendrá que revisar la Suprema Corte, pero ojalá y realmente esta revisión sea pronta. Maestro, un abrazo, muchas gracias, como siempre, Francisco, gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.